Bien, estamos con los ministros de Relaciones Exteriores, Alan Wagner, y de Justicia, Fausto Alvarado, para hablar de un tema que ha sido central en la agenda noticiosa del día de hoy. El pedido ya formal por parte del gobierno del Perú al gobierno japonés sobre la extradición del prófugo Alberto Fujimori. Hay una nota en ese sentido de Relaciones Exteriores y luego un comunicado oficial titulado Solicitud de extradición del expresidente Alberto Fujimori. Por lo tanto, el plazo se ha cumplido y empezamos un proceso cuya terminación se desconoce, pero cuyo mecanismo ha arrancado y con fuerza. Buenas noches a ambos y gracias por estar aquí. ¿Qué perspectivas tenemos de que esto resulte? Mira, bueno, las perspectivas están en realidad en manos del gobierno de Japón, porque como tú sabes, la decisión de extradición la da el gobierno, no la da el Poder Judicial del país correspondiente. El gobierno podrá consultar a su Poder Judicial si lo tiene a bien, pero finalmente es una decisión del gobierno. Y por otro lado, el gobierno japonés, aparte de los elementos que contiene el cuaderno de extradición preparado por la Corte Suprema, donde existen los indicios razonables de culpabilidad sobre los delitos que se le imputa, además deberá considerar sus obligaciones internacionales. Como tú bien sabes, los estados en el mundo se han comprometido a que no haya impunidad, sobre todo respecto de delitos de lesa humanidad, que son los delitos que contiene este expediente preparado por la Corte Suprema, que son aquellos concernientes a los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Existen numerosos instrumentos internacionales, es decir, hay un derecho internacional positivo que establece que no debe haber impunidad para delitos de lesa humanidad y que los estados están obligados a cooperar a fin de que no exista tal impunidad. Japón, sin embargo, se ha mostrado impertérrito ante cualquier presión hasta el momento, blindado en su protección al ciudadano japonés Alberto Fujimori. ¿Qué pasa si le dicen a los peruanos no, porque es japonés? Bueno, si eso llegara a ocurrir, nosotros recurriremos, el gobierno recurrirá a todas las instancias internacionales donde se pueda obtener que ese elemento, eventualmente de la nacionalidad, sea removido para que no se convierta en un pretexto para la impunidad. En definitiva... ¿De qué instancias internacionales estaríamos hablando en esa situación? Yo diría que fundamentalmente la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque si se planteara el escenario que tú señalas, que ya ha sido estudiado por nosotros, tendríamos que entonces llevar el caso como un caso que lo que se busca es hacer justicia sobre un crimen que afecta a los derechos humanos, al derecho internacional de los derechos humanos. Y si en ese sentido la nacionalidad se constituye un obstáculo para que el fin último se cumpla, que es que no haya impunidad, entonces será la Corte Internacional de La Haya la que tendrá que resolver. Pero por el momento lo que tenemos en tablas es la solicitud de extradición que ha sido presentada a las 7:30 de la noche, hora del Perú, 9:30 de la mañana, hora de Japón. Y estamos a la espera de una respuesta. O sea, simultáneamente nuestro embajador en Tokio ha presentado a esa hora, 9:30 de la mañana, hora de Japón, todo el expediente de extradición del señor Fujimori. Todo el cuadernillo de extradición, más la nota diplomática, que es una nota que hemos preparado, donde se hace un resumen de los cargos que contiene el cuaderno de extradición contra el señor Fujimori y al mismo tiempo la sustentación que realizamos del pedido de extradición a la luz del derecho internacional, en particular de los derechos humanos. Esto es muy importante, puesto que la contienda no es sobre la nacionalidad de Fujimori. El tema es que debe hacerse justicia. Lo que estamos persiguiendo, a pedido de la Corte Suprema, es que se haga justicia, es decir, que el señor Fujimori responda ante un tribunal por los delitos que se le imputan, naturalmente con todas las garantías del debido proceso. Y quisiera señalar que en la solicitud de extradición concurren los 3 elementos que son fundamentales de acuerdo con el derecho internacional para que una extradición sea concedida a falta de un tratado bilateral de extradición. Esos 3 elementos son que haya indicios razonables de culpabilidad sobre los delitos que se imputan, es decir, no se tratan de pruebas definitivas, sino de indicios razonables, ya que las pruebas se actuarán durante el proceso, naturalmente. En segundo lugar, que haya lo que se denomina la doble incriminación, es decir, que los delitos que se le imputan a Fujimori de acuerdo con la ley nacional sean también delitos de acuerdo con la ley japonesa. Y en tercer lugar, la garantía del debido proceso, que es el que otorga la independencia de poderes y el Estado de Derecho en el Perú. De manera pues que si a esto le sumamos
los compromisos de toda la comunidad internacional a través de tratados, convenciones, etcétera, que establecen la no impunidad a delitos de lesa humanidad, creemos que están dadas las condiciones para que el Japón deba otorgar la extradición del señor Fujimori. Y si no, iremos a las otras instancias. Ahora, es un proceso pues indeterminado, ¿verdad? Pues el proceso de la señorita Trevi ha demorado 4 años, hay procesos de extradición que han demorado meses, el de Schutz todavía está estancado. Es imposible, ¿verdad, Ahora, ministro de Justicia? No, pero este es un caso que está concitando la atención de personalidades en el mundo y de organizaciones. Y no te lo digo de ahora, hace 2 meses y medio, 3 meses yo tuve oportunidad de estar en Seúl en el Fórum Global Anticorrupción, y ahí hubo en la conferencia que también se realizaba, hubo una moción muy clara aprobada por todos los concurrentes con respecto a un reclamo que se le hacía al gobierno japonés por no poner a disposición del gobierno peruano a Alberto Fujimori. Y por otro lado también, cuando se han escuchado a los mismos académicos y gente que tiene alguna influencia en la intelectualidad japonesa, la figura es bastante distinta a la percepción que hemos venido teniendo de Japón. Por el contrario, hay una corriente de opinión que ha empezado a nacer, que cada vez es más ancha esa corriente, en la cual ven que Japón está comprometido no con el tema de protección o no a la nacionalidad o a su propio derecho interno, sino en relación a lo que va a hacer Japón en las próximas convenciones a donde quiere también sumarse, donde tendrá que aceptar que barreras como la... Pero Japón es un país acostumbrado a navegar contra la corriente, te voy a decir que Japón es un país que no ha firmado el tratado contra la ballena, Japón es un país que no acepta una serie de instancias internacionales. Yo tenía también esa percepción. No, es que eso es información. Sí, no, yo tenía también esa percepción, pero he escuchado, te digo, de altas autoridades en donde sobre este tema justamente de colaboración en materia de lucha contra la corrupción, la figura es bastante diferente. Es decir, ellos están en toda la revolución, vamos a llamar, para poder entrar a una serie de convenciones. Por ejemplo, dentro de poco se va a tener el documento definitivo de la Convención de Viena de la lucha contra la corrupción. Entonces son temas donde... Yo tengo mis dudas al respecto, señor ministro. Discúlpeme usted. Conociendo al Partido Liberal Democrático que gobierna hace 50 años y conociendo sus raíces pero te estoy diciendo, y sus tejidos corruptos, sumamente objetivo. Yo no creo que sea fácil esto. En lo que se está notando, y esto, como te digo, es toda una corriente de opinión que hoy día empieza a crecer y crecer. Que viene, ¿usted cómo lo ve, señor ministro? Que viene de diferentes lugares. De acuerdo, pero ¿usted cómo lo ve? Difícil. Difícil, ¿verdad? Difícil, yo creo que todo lo que dice Fausto es correcto, pero sin duda es un tema difícil. Japón tiene ya una ejecutoria, ¿no?, de no conceder extradición desde las alegaciones que hubieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo ha habido otra cosa interesante, y es que a diferencia de otros países, Japón sí ha participado de los últimos convenios internacionales que precisamente están encaminados a evitar la impunidad para crímenes de lesa humanidad. Eso es bien interesante. Por ejemplo, Perú y Japón somos parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que concretamente establece no solamente el derecho del Estado a requerir la extradición de una persona para que se haga justicia, sino el deber que tiene el Estado de buscar que se haga justicia y por consiguiente de los demás estados de colaborar. Igualmente ambos países... ¿Qué pasa si Japón dice, lo juzgamos nosotros? Es una posibilidad que habría que examinar. Ahora, esa sería una gran salida para Japón. Lo juzgan y lo absuelven. Sin embargo, nosotros estamos pidiendo la extradición a solicitud de la Corte Suprema, porque nosotros consideramos de que siendo peruano, el señor Fujimori, habiendo cometido los crímenes que se le imputan en el Perú, de acuerdo con lo que establece la Corte Suprema, el señor debe ser juzgado en tribunales peruanos. Sin embargo, otros convenios que compartimos con el Japón son, por ejemplo, el tratado sobre la tortura, ¿no?, el Convenio Internacional contra la Tortura y otros tratos degradantes. Allí también se establece la responsabilidad internacional de los estados para buscar que no haya impunidad sobre esos delitos de lesa humanidad. Y así podemos citar una gran cantidad de instrumentos internacionales que el Japón ha firmado, ha ratificado y que están vigentes. De manera que, ya te digo... Japón ni siquiera ha aceptado formalmente su responsabilidad en el exterminio de cientos de miles de personas
en China, en Nankín. Ni siquiera ha aceptado eso. Japón tiene una tradición muy clara al respecto. Pero en fin, esperemos. Esperemos si el señor Fujimori es peruano. Fue recibido 2 veces por el emperador de Japón en su calidad de presidente del Perú. Esa es la ironía, ¿no? Que ahora nosotros sostenemos que Fujimori es peruano, cuando en impectore podemos dudar de su nacionalidad, o podemos considerar por lo menos ambigua su nacionalidad, ¿no? Mira lo que se plantea, ¿no? Tanto el venir a ser juzgado, lo que siempre se aduce es de que no tendría las garantías de un debido proceso, Así es. ¿o no? Pero fíjate, por ejemplo, una persona acusada de participar en delitos de terrorismo como la Echea se somete a la jurisdicción peruana y viene a juicio. Entonces, yo te digo, yo sé que es difícil el camino, pero es una ruta que hay que transitarla. Vamos a esperar los resultados. Estamos con bastante optimismo con respecto a estos temas. Podemos garantizar un debido proceso en el país. Esta es una cuestión de Estado donde han intervenido los 3 poderes de Estado. Recuerda que para que pueda ser procesado Alberto Fujimori en su condición de expresidente debe haber previamente un antejuicio ante el Congreso. Interviene el Poder Legislativo, luego el Poder Judicial, que abre la instrucción, y es juzgado por un vocal del más alto grado, es decir, un vocal supremo, y se realiza todo su proceso a nivel de la Corte Suprema, y luego pasa al Poder Ejecutivo para tramitar la extradición. Entonces, frente al mundo, es impecable la posición peruana, es legal y es legítima. Y además a eso podríamos agregar de que se ha ido generando en los últimos meses una mayor conciencia internacional sobre la calidad del señor Fujimori como fugitivo de la justicia peruana y no como exiliado político como él pretende. Hoy día, como tú sabes, se ha recibido una carta del expresidente Jimmy Carter dirigida al presidente Toledo en la cual se solidariza con el pedido de extradición. Porque están ustedes trabajando con el Centro Carter, ¿no? El Centro Carter ha venido acompañando a la democracia peruana, como tú sabes, en la lucha que libramos y nos sigue acompañando en el proceso de reconstrucción, y parte del proceso de reconstrucción es la lucha contra la impunidad. Esto es la lucha contra la impunidad. De manera pues que es parte de un proceso que los peruanos estamos viviendo, tenemos que insistir en que continúe esta lucha contra la impunidad y naturalmente con quien en realidad comandó todo ese operativo de destrucción de la democracia peruana que fue el señor Fujimori. Igualmente, otro dato que te puedo dar, el día de ayer el gobierno de Rusia nos ha comunicado oficialmente de que si Fujimori se aparece en territorio ruso sería inmediatamente detenido con fines de extradición. Ya son con Rusia 25 países que lo han dicho formalmente. Es una toma de conciencia internacional, yo creo que eso es algo importante y que además se suma En 25 países no puede irse de vacaciones. No puede. Sí, pero además también el Grupo de Río se pronunció en respaldo a la lucha del Perú contra la corrupción y la impunidad. Lo hizo la Asamblea General de Naciones Unidas, ahora reunida en Santiago. Como tú sabes, ahí participa además de todos los países latinoamericanos y caribeños, están Estados Unidos y Canadá. Y luego lo hizo la cumbre de presidentes andinos ahora en Colombia. De manera que hay yo diría, una toma de conciencia internacional sobre la necesidad de no admitir la impunidad. Y eso es lo que estamos luchando. Ahora, no es uno solo proceso de extradición. Es decir, este es referente a los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Pero detrás vienen otros procesos, como el de los 15 millones que le entregó a Montesinos, ¿no? Que podrán hacerse o simultáneamente o uno detrás de otro, ¿no? Entonces, yo te reitero que en el tema lo que queremos los peruanos es, en este momento, es asumir nosotros generacionalmente nuestra tarea, porque de lo contrario las generaciones que vengan nos van a reclamar, es decir, ¿qué hicieron? Esto es casi algo que raya pues con la insolencia, la forma en que se trata, y el hecho de la nacionalidad no puede utilizarse como el fraude, en el fraude civil, que para evadirse de una deuda uno se desprende de cosas. Es decir, la nacionalidad no puede ser adquirida, justamente es profeso, para poder acogerse a una valla y por la cual no responder ante la justicia del país de donde vino, ¿no? En realidad, entonces, claro, es un alias, ¿no? Alias japonés. Tampoco, no hay ninguna, así la norma en el derecho japonés pudiera establecer que el caso de la nacionalidad japonesa es un impedimento para la extradición. Ningún derecho respalda el abuso del derecho. Y aquí sería un abuso del derecho que después de cometidos los hechos, estamos hablando después de cometidos los hechos, se acoge a una nacionalidad para justamente evadir, porque después
todos sus actos civiles que él está realizando tienen que ver con el Perú, llegando al tema pues que ya casi raya, pues como te digo, ya en límites casi insoportables, que tenga esa insolencia de inclusive querer participar en la vida política del país. Entonces, yo creo que Japón, al margen de todo, como pueblo, es un pueblo honorable y tiene que seguir manteniendo otro tipo de tradiciones y no aquellas que no es conveniente acordarnos, sino la tradición que quiere forjarse el pueblo japonés y su imagen en el mundo. Perfecto, el tiempo se nos ha acabado. Muchísimas gracias a ambos. Regresamos de inmediato.